Bueno, hola a todos, tanto los que nos siguen aquí en la clase directo como los que lo van a ver después en la grabación. Pues ya es momento de cerrar con el temario de neuro, entonces para cerrarlo tendremos que a lo mejor tomar un ritmo más acelerado, entonces por eso es que hoy vamos a ver tres temas. Voy a dar lo más esencial, nada más me confirman que si se esté viendo la pantalla bien. Sí, todo bien. Va, súper. Si tienen dudas, si estoy yendo muy rápido o si me llego a trabar, me avisan, porfas, ¿va? Entonces, ahora sí, comencemos con la clase Neuro 2, que va a ser la red neuronal que nos conecta. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a enfocarnos en la segunda parte del temario, que va a ser motoneurona superior e inferior, cefaleas y epilepsia. Entonces, empecemos por el primerito, ¿no? Primero, ya saben, como siempre, con la definición, ¿no? Entonces, primero, antes que nada, el síndrome de motoneurona superior. ¿Por qué nos va a dar? Bueno, va a ser porque se va a lesionar esta neurona que vamos a llamar corticoespinal, que en muchas ocasiones también se llama neurona piramidal. ¿Cuál va a ser el origen de esta neurona? Bueno, esta neurona se va a originar en el área 4 de Brodmann. ¿Alguien recuerda qué es esta área? Pues esta área corresponde a la motora. Va que va. Entonces, ¿qué va a hacer después? Ese va a ser su origen. Se va a viajar por esta vía, la corticoespinal, y después va a tener un relevo. Va a hacer sinapsis con nuestra motoneurona inferior, de la cual ahorita vamos a hablar un poquito más. ¿Por qué nos puede dar síndrome de motoneurona superior? Bueno, tenemos varias etiologías. Tenemos esclerosis múltiple, que recordemos que es una enfermedad desmielinizante. También puede ser por algún tumor, puede ser por accidente cerebrovascular, por déficit de vitamina B12, que para recordar y nada más ponernos un poquito más en contexto, esta se llama cobalamina y va a ser la encargada de sintetizar parte del ADN, ¿va? Entonces, cuando hay déficit de B12, también nos puede dar motoneurona superior. Y la ELA, ¿alguien ha escuchado hablar de ella? Tal vez como ELA no, pero tal vez por su nombre completo sí, que es enfermedad lateral amiotrófica. ¿Alguien ha escuchado de ella? Si no la han escuchado como tal, seguramente sí conocen a un personaje súper famoso que vivió con ella muchísimos años, que es pues el astrofísico Stephen Hawking, ¿no? Que bueno, dato así muy extra, fue una enfermedad bastante rara la que él presentó porque generalmente tiene un pronóstico pues muy malo, suelen vivir muy poquitos años una vez que se las diagnostican, pero pues él vivió con ella muchísimos años. Pero bueno, eso ya es extra, ¿no? Ahora sí, pasemos con la siguiente motoneurona, ¿no? Que va a ser la inferior. Entonces, ¿por qué nos da este síndrome? Pues porque se lesiona. ¿Dónde va a estar localizada? En el asta anterior, que recordemos que la parte anterior de la médula espinal va a ser la encargada de la parte motora, ¿no? O también se le puede llamar motoneurona periférica. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ambas? Bueno, pues que la del asta anterior, efectivamente, pues ahí va a estar en nuestra médula espinal, pero cuando se hable de motoneurona periférica, más particularmente, solemos hablar de estas neuronas que van a estar en los núcleos motores de los pares craneales, ¿va? Y estas neuronas van a ser las encargadas de que sus axones formen dos cosas. Por el lado de las motoneuronas periféricas, pues pueden hacer estos nervios periféricos, ¿no? O nervios craneales, ¿no? Y por el asta anterior, pues va a ser la raíz anterior, que recordemos tiene una función estrictamente motora, ¿va? Ajá. ¿Y por qué nos puede dar síndrome de motoneurona inferior? Igual tenemos varias causas, neuropatías periféricas, poliomielitis, que recordemos que es por el poliovirus,
que afortunadamente ya está erradicado. Y pues nuevamente tenemos a la ELA, que esta puede actuar en ambos síndromes. Y ahora sí, después de que la definimos, pues vamos a ahora plantearnos primero la fisiopatología, ¿no? Entonces, vamos a tener, este va a ser el esquema en general, ¿no? La motoneurona superior, haciendo una pequeña recapitulación, va a estar aquí en el área 4 de Brodmann, de la corteza cerebral, o sea, la corteza motora. Va a descender y aquí, a la altura de las pirámides, se va a decusar y tendremos que nos va a dar dos vías. Por un lado, la vía, este, la corticoespinal lateral, que va a ser un 90%, y la vía córtico-espinal medial, que esta va a ser solamente un 10%. ¿Cuál es la que más nos va a importar? Pues la de este lado, ¿no? Naturalmente, la vía lateral, porque va a ser donde se vayan a concentrar una mayor cantidad de fibras. Entonces, primero vamos a hablar de la fisiopato de motoneurona superior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre aquí? Bueno, por alguna de las causas que ya hemos visto, se lesiona, ¿no? ¿Y cuál va a ser la función principal de esta motoneurona, ¿no? Pues bueno, esta va a ser la encargada de modular y también de inhibir a la motoneurona inferior. Entonces, si se lesiona, naturalmente lo que no se va a poder llevar a cabo va a ser esto, la modulación o la inhibición de la motoneurona inferior. ¿Esto qué nos va a provocar, no? Bueno, si esto no existe, nos va a llevar a que esta motoneurona inferior va a tener hiperexcitabilidad, ¿vale? Entonces, a esta hiperexcitabilidad es a lo que también le vamos a llamar que se va a encontrar liberada. ¿Qué nos va, ¿A qué nos va a llevar esto, no? Bueno, si está como liberada, no se modula, no está inhibida, por ejemplo, va a tener dos cosas principalmente como manifestaciones clínicas. Por un lado va a estar la espasticidad. ¿Qué quiere decir esto? La motoneurona inferior, por aquí abajito, va a ser la encargada de inervar directamente a través de la placa motora a los músculos, ¿no? Entonces, si no hay una neurona que le esté diciendo, oye, relájate, pues va a estar contrayendo constantemente este músculo y por eso se van a ver así rígidos, ¿no? ¿Y cuál va a ser la otra manifestación que tendremos? La... No, 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 no. La hiperreflexia. ¿Y por qué nos va a ocurrir esto? Bueno, pues van a responder a un estímulo, al reflejo, pero como no va a haber una motoneurona superior arriba que la module, pues va a ser una respuesta exagerada, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos puede llevar a esta, esta enfermedad? Bueno, pues también nos puede llevar a debilidad, que también les vamos a llamar una debilidad espástica que nos va a afectar más que nada a los movimientos de dos tipos. Los movimientos finos y pues claro que vayan a ser voluntarios. ¿Va? Entonces, a grosso modo, así podemos ver más o menos la fisiopato de la motoneurona superior, ¿va? Entonces, ahora vamos a hablar de la motoneurona inferior. ¿Y qué es lo que hemos platicado de esta motoneurona? Bueno, que va a inervar directamente a los músculos. Entonces, ¿en qué se traduce una lesión de esta? Bueno, pues en que directamente va a haber caray. Bueno, me salió que tengo internet un poco inestable. Si me dejo de escuchar, me avisan, porfas. Entonces, si tenemos que aquí se interrumpe la transmisión de información de esta motoneurona, ¿qué nos va a llevar a cabo? Pues este fenómeno que le vamos a llamar denervación. Entonces, en esta denervación, como ya no hay un nervio que vaya a estimular directamente al músculo, pues va a, a cancelarse la contracción, no va a haber contracción. Va, como no solamente se pierde la fuerza, sino que también se pierde el tono, pues también tendremos flacidez
Y pues en este caso, como no responde a los estímulos, pues tendremos lo opuesto a lo que teníamos en la motoneurona superior, ¿no? Entonces tendremos ya sea hipo o arreflexia. Ajá. Va que va. Eso es igual a grosso modo lo que ocurre con estas dos motoneuronas. Pero aquí, igual, como no se está inervando el músculo directamente al músculo, pues tenemos que, músculo que no se trabaja, que no se usa, pues, ¿qué le va a pasar? Se va a atrofiar. Lo cual va a ocurrir de una manera, pues, bastante rápido. Y, y pues sí, creo que ya en eso a grosso modo podemos resumir la fisiopato de estos dos síndromes, ¿va? Entonces ahora sí, pasamos un poquito más a la semiología, ¿no? Entonces, en la motoneurona superior, recordemos que lo que no está funcionando es la neurona que tenemos aquí en la cabeza, ¿no? Pero la de la médula espinal sí está funcionando bien, ¿no? Entonces, sí le está llegando información a estos músculos. Por lo tanto, no va a haber una atrofia, pero lo que sí es que sí puede haber un desgaste crónico. No. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Pues por el desuso. Pero no va a ser esta atrofia tan marcada y tan rápida como la que habíamos estado platicando, que sucede en la motoneurona inferior, ¿no? Y bueno, tampoco van a haber fasciculaciones. ¿Qué son las fasciculaciones? Ahorita lo vemos, ¿va? ¿Qué otras características va a tener la motoneurona superior? Bueno, estas parecias centrales, que es las que también les había platicado que les podemos llamar espásticas, en las cuales vamos a ver que el tono va a estar muy aumentado. Y aquí algo que es importante y con lo que pueden diferenciar una de otra es que en esta vamos a tener el fenómeno de navaja. Esto lo vimos un poquito en fisio, pero si nada más igual para recordar, a lo mejor se los actúo un poquito, pero es esta exploración física que tenemos al paciente y, por ejemplo, al intentar doblarle el brazo encontramos mucha resistencia y hay un punto como que se libera y clac, cierra solito, ¿no? Entonces, más o menos en eso consiste el fenómeno de la navaja, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Espasticidad. ¿Qué es la espasticidad? Pues esta rigidez, ¿no? Esta tensión muscular de la que habíamos estado hablando, que nos va a provocar resistencia a los movimientos. Es lo que les estaba igual platicando, ¿no? Por ejemplo, en el fenómeno de navaja, que se resiste hasta que se vence finalmente esa fuerza, ¿no? ¿Y qué más vamos a tener? Pues vamos a tener el clonus. ¿Qué van a hacer? Van a hacer contracciones rápidas, rítmicas y también van a ser involuntarias. Aparte vamos a ver que la potencia de los grupos musculares va a estar disminuida y que vamos a tener hiperreflexia. Es lo que les había estado platicando, ¿no? O sea, como este, no hay inhibición central, pues cuando estimulemos a cualquier reflejo osteotendinoso, pues va a haber un aumento del tono pues bastante importante en una motoneurona que pues está intacta, ¿no? Entonces ahora sí, pasemos con el otro lado, ¿no? De los síndromes, que va a ser la motoneurona inferior. ¿Qué tendremos aquí? Lo que les había platicado. No le están llegando señales a nuestro músculo. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que poco a poco, con el tiempo, se va a ir atrofiando, ¿no? Aquí ya me equivoqué yo. Más bien, es como, pues sí, bastante acelerado este proceso, ¿no? Porque de verdad no le está llegando nada de información, entonces sí se va a estar atrofiando, pues, de forma muy marcada, ¿no? Y aparte, vamos a tener fasciculaciones. ¿Qué son estas fasciculaciones? O más bien, ¿por qué ocurren? Pues bueno, van a ser descargas espontáneas que van a estar producidas por una motoneurona inferior que va a estar dañada, ¿no?
Y ahora sí hablemos un poquito más a fondo de sus características, ¿no? En este caso la paresia va a ser periférica, ¿no? Pero aquí el otro nombre que puede recibir va a ser la de paresia flácida. En este caso, el tono va a estar disminuido. Por lo tanto, aquí no va a existir el fenómeno de navaja. ¿Qué otra cosa va a estar disminuida? La potencia de las fibras musculares, particularmente en su porción individual, ¿no? Y aparte va a haber hipo o arreflexia. Como ya lo habíamos comentado, no hay respuesta aquí, ¿no? Porque directamente el nervio que está inervando estos músculos va a estar dañado. Entonces, hasta aquí podíamos igual resumir la parte de la semiología, ¿no? Y ahora hablemos de la semiotecnia. Hay varias formas de explorar estos síndromes, pero pues en esencia es con Babinski, ¿no? Después ya en la clínica podrán ver los sucedáneos de Babinski, que son maniobras más o menos con el mismo principio, pero que se exploran en diferentes partes del cuerpo, pues ya saben, para adaptarnos si, por ejemplo, un paciente no tiene ambos pies, pues ¿cómo lo vas a explorar? O sea, claro que hay alternativas, ¿no? Pero estas ya las van a aprender un poco mejor cuando lleguen a su hospital y pues puedan verlo en pacientes reales, ¿no? Aquí está un poquito más complicado, pero les hablamos sin problema de ambos signos, ¿no? De Babinski en ambos casos, ¿no? En el caso del síndrome de la motoneurona superior, el Babinski va a ser de tipo ascendente. Esto también va a tener otros nombres, como puede ser presente o Babinski positivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, pues lo que vemos es que el dedo gordo imaginemos que esto fuera como un pie, ¿no? Por un momento vamos a omitir este pulgar. Entonces, supongamos que el índice es el dedo gordo, ¿no? Entonces, se va a ir el índice, bueno, el dedo gordo del pie hacia arriba y los otros van a ser como abanico hacia abajo. Más o menos un movimiento de este estilo, ¿va? Y hay que aclarar aquí que esta respuesta va a ser patológica. Solo hay un caso donde no lo va a hacer, y va a ser en niños que sean menores de 2 años. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues aquí ya es fisiológico, porque corresponde a una falta de maduración de los niños en sus motoneuronas superiores, ¿no? Todavía no se madura naturalmente la corteza cerebral, entonces por eso esta inmadurez nos lleva a que el Babinski esté presente, ¿va? Y ahora vámonos con la motoneurona inferior. Bueno, aquí va a ser descendente o pues lo contrario, ¿no? Otros sinónimos: Babinski ausente o Babinski negativo. ¿Y qué va a ocurrir en este caso? Bueno, de que el pie esté así, neutral, al estimularlo sobre la planta del pie, va a apuntar hacia abajo o a hacer como si fuera garra, ¿no? Se van a encoger todos los dedos, incluido el dedo gordo, ¿no? Entonces esta respuesta va a ser normal, va a ser algo fisiológico, ¿no? Ahora, aquí como la parte importante, ¿no? Me gustaría a lo mejor resumirles más, todavía más, estos dos síndromes para que no se les olvide por nada del mundo, ¿no? Entonces, motoneurona superior, ¿no? Va a ser la motoneurona alta. ¿Y qué nos va a llevar esto? A que también van a estar altos el tono, los reflejos y se dice que también se van altos como los dedos, ¿no? O sea, el Babinski. Mm, mm, mm. Sí, Babinski. Todo esto va a ser alto. Entonces así se pueden acordar, ¿no? Motoneurona superior, alta, alto el tono, alto los reflejos, para arriba Babinski, ¿no? Y ahora vamos por el otro lado, ¿no? La motoneurona inferior, que va a ser la baja. Entonces aquí todo lo vamos a tener bajo. ¿Qué vamos a tener bajo? El tono, la potencia que tengan nuestros músculos y pues los reflejos, ¿no? Y también, claro, Babinski. Los dedos se van a ir todos para abajo. Igual, de esta manera podemos resumir súper rápido cómo va a ser la semiotecnia de
motoneurona superior y motoneurona inferior. Creo que es como la forma más sencilla de explicarlo y de verdad creo que si lo entienden así, pues fácilmente pueden entender cualquier otra explicación, aunque le agreguen más conceptos y lo quieran hacer más complejo, pero en esencia es esto y con que se queden con esto, yo estoy súper feliz. Ahora sí, primer tema, acabado. Y en aprox unos 20 minutos. Entonces yo creo que vamos a acabar súper bien de tiempo. Ahora pasemos con el segundo tema, que va a ser el de cefaleas. Pero pues taché el nombre de cefaleas y ¿por qué? Bueno, pues uno de los doctores con los que yo tomé neuro el semestre pasado, pues nos comentaba que el término de cefaleas pues es incorrecto, que el nombre pues y el correcto, el que deberíamos usar, debería decir cefalalgias. Y de hecho se darán cuenta que muchos doctores así, a lo mejor más estrictos, sí lo escriben así, tal cual en sus historias clínicas, como cefalalgia. Y a veces sí te llegan a regañar si lo pones como cefalea, pero bueno, ahí les queda el tip y dependiendo del lugar donde estén rotando ustedes, ¿no? Pero igual lo podemos esto justificar con el origen etimológico de esta palabra, que va a venir del griego kéfale, que va a ser cabeza, y algos, que va a ser dolor. Entonces sí, sería cefalalgia, ¿no? Y pues no hay un equivalente como de cefalea para ninguna otra parte del cuerpo, ¿no? Entonces, nada más por la clase de hoy al menos, quedémonos con que es cefalalgia, ¿va? Entonces va a ser un síntoma muy, muy frecuente que se va a caracterizar por dolor o por una molestia en la región craneal, facial o cervical superior. ¿Esto qué nos va a incluir? Pues bueno, nos va a incluir también cuero cabelludo, vasos extracraneales, em, músculos tanto de cabeza como del cuello. Mm, mm. ¿Qué más vamos a tener? Los nervios, tanto craneales como los cervicales, las meninges, que recordemos que es lo que duele, no el cerebro como tal. Y ya en esencia podemos decir que de estos lugares principalmente puede venir el dolor, ¿no? ¿Y qué otra cosa quiero que se queden? Así como el dolor en general va a ser la causa, el motivo número uno de consulta en medicina en general, pues el dolor de cabeza, la cefalalgia, igual va a ser el primer motivo de, la primera causa de consulta en neuro, ya sea en urgencias como en nivel ambulatorio, ¿no? Igual va a ser número uno la cosa que más se va a ver, ¿no? Y ¿cuál? Que también quiero que se queden, que aunque el dolor de cabeza sí puede ser a lo mejor por algo más sencillo, a lo mejor como el estrés, pues no hay que restarle importancia. También puede deberse a algunas cosas muchísimo más graves. Entonces por eso no hay que subestimarla, ¿va? Y para eso tenemos estos datos de alarma, ¿no? Los síntomas sistémicos. ¿De cuáles estamos hablando? De que aparte que le duela la cabeza, que tenga fiebre. ¿Qué otra cosa? Los signos de meningitis. ¿Cuáles son? Pues los signos meningios que ya vimos en la clase pasada. ¿Qué más? Que tenga, pues, mialgias, un malestar así en general. Entonces, síntomas sistémicos, la S, ¿no? Déficits neurológicos. ¿De qué estamos hablando? Pues de que su estado mental esté alterado, ¿no? ¿Y de qué más podemos hablar? Pues, por ejemplo, ya un caso más grave, convulsiones, ¿no? Que ahorita tocaremos un poquito más en nuestro tercer tema, que será síndrome epiléptico, ¿no? Entonces, déficit neurológico. Tenemos la N. Ahora, el que seas de inicio repentino o abrupto, y bueno, aquí es la O por onset, ¿no? O sea, el inicio. Sudden, abrupt, el onset, ¿no? Para eso tenemos la O. Luego tenemos que sea una edad
mayor a los 50 años, ¿no? Entonces aquí vamos a tener otra O, que va a ser la de older. Luego tendremos papiledema, que igual, si esto lo vimos en síndrome meningeo, el papiledema va a ser un signo de aumento de la presión intracraneal, pero hay que recordar que ya es un aumento crónico, ¿no? Entonces, también que exista papiledema cuando le hacemos fondo de ojo, igual va a ser dato de alarma. Papiledema tendremos una P, que también puede ser por presión intracraneal, ¿no? Y pues que sea progresivo, ¿no? Que vaya aumentando con el tiempo. Tenemos otra P. Y pues bueno, así a lo mejor para que se puedan acordar más de todos estos datos de alarma a los que hay que tenerle mucho cuidado, va a ser con el Snoop, ¿no? Y por eso el Snoopy de aquí, ¿no? Muy sonriente, muy lindo, me gusta mucho Snoopy. Y bueno, ya pasando, una vez ya definida, pues sí pues sí la cefalea, ahora sí nos podemos ir con la clasificación. Tenemos a grosso modo las primarias y las secundarias. En este caso, pues las secundarias van a ser causadas por alguna otra enfermedad o condición, ¿no? Que, pues bueno, muchas veces ya las conocemos una vez que llega el paciente con nosotros y si no las conocemos, pues bueno, es importante, muy importante identificar, ¿no? A qué se deben, porque sí puede terminar en algo muchísimo más grave, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, que puede ser por una causa hemorrágica, ¿no? Y dónde se puede concentrar la sangre dentro de la cabeza, ¿no? Es un tema que como tal no se ve en tercerito, pero pues bueno, por eso se los doy así súper rapidísimo. Ya lo verán cuando lleguen a neuro, pero esta sangre se puede concentrar en tres lugares principalmente, ¿no? Puede ser epidural, puede ser subdural, ay caray, o puede ser un sangrado subaracnoideo. ¿Qué otro tipo de cefaleas podemos tener, no? Cefalalgias, de origen vascular, ¿no? Que puede ser principalmente, pues bueno, por una trombosis venosa cerebral. También puede ser a lo mejor por algo autoinmune, que puede ser, por ejemplo, una arteritis temporal. ¿Por qué otra cosa podría ser? A lo mejor por una igual arteritis que se le llama de células gigantes. Tú nada es igual como para que te dan un dato, para que no quede solamente así como origen autoinmune, pero igual son cosas muy extrañas que ya las verán en su tiempo, pero esto tampoco es como tal de neuro, ¿no? Es esa parte. Ahora también puede suceder por fármacos o por toxinas. Entonces, ¿por cuáles quiero que se queden? Por dos principales, ¿no? A lo mejor puede deberse a un exceso de medicamentos. O también algo que es muy común y a lo mejor ustedes alguna vez lo hayan llegado a sentir por abstinencia de cafeína. También tenemos, por ejemplo, de origen infeccioso. Y pues ya sabemos, prácticamente con cualquier tipo de enfermedad nos puede dar dolor de cabeza, ¿no? Pero ahorita vamos a, por ejemplo, enfocarnos a estas infecciones que sean intracraneales, ¿no? Algo más como de neuro, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? La meningitis, que ya la habíamos platicado la clase pasada, la encefalitis o, por ejemplo, un absceso. Creo que sí se escribe así, espero que sí. También podemos tener a lo mejor alguna cefalalgia relacionada con la presión intracraneal. ¿Por qué puede ser? Bueno, si está muy aumentada, esto nos puede dar dolor. También nos puede dar un dolor post-punción lumbar. O también puede ser por que igual va aquí relacionado con el gran aumento, por ejemplo, a la hidrocefalia, ¿no? También lo platicamos más a fondo en la clase pasada donde vimos síndromes meningios, ¿no?
Metabólico, ¿qué nos puede dar este dolores de cabeza? Bueno, puede ser una hipoxia o una hipercapnia, ¿no? Que yo creo esto lo podría explicar este fenómeno mucho mejor Paco, que es el experto en bioquímica. Entonces se lo dejo a él por si le quieren a lo mejor preguntar después cómo sucede esto. También tenemos, por ejemplo, por causas extracraneales, como puede ser en los ojos, el glaucoma, por ejemplo, o tenemos algunas otras causas aparte, ¿no? ¿De qué podemos hablar, no? Hipertensión, ¿no? Bastante común que cuando se le sube muchísimo la presión a un paciente con hipertensión, pues les duele la cabeza. Luego es algo que a lo mejor escuchan a sus abuelos decir bastante seguido. También los tumores, ¿no? Un tumor nos podría estar ocasionando este síntoma, un tumor particularmente en el cerebro, o por ejemplo, una neuralgia del trigémino, ¿no? Esto, pues se comenta que es un dolor súper intenso que no le desearías de verdad ni a tu peor enemigo, pero bueno, todas esas son las secundarias, a un modo pues bastante amplio, ¿no? Pero esta clase particularmente nos vamos a enfocar en el tipo de cefalalgias primarias. ¿Cuáles vamos a tener? Pues bueno, va a ser la migraña. No sé si alguien de aquí tenga migraña. Aquí, por ejemplo, yo sí tengo, sí me ha dado. Entonces, algunas cosas que veamos ahorita en fisiopato, a lo mejor hasta les podría contar cosas que puedo confirmar totalmente me han sucedido. ¿Qué otra cefalgia tenemos? Pues la tensional y la cefalalgia en racimos. Va que va. Entonces, secundarias, pues se deben a alguna otra enfermedad, otra causa. Y las primarias, pues como tal, se considera que esa cefalalgia va a ser la enfermedad en sí. Y aquí igual hay que anotar que, por ejemplo, la mayor parte de las cefalalgias van a ser de tipo primarias. ¿Va que va? Y ahora sí podemos pasar con la fisiopata. Va, súper. Entonces, empecemos con la primerita, ¿no? Que va a ser el caso de la migraña. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Se dice que todo parte bueno, aquí igual quiero aclarar que, por ejemplo, en el caso de la migraña sí es un fenómeno que pues se sigue estudiando bastante, entonces, pues esto que les voy a platicar puede que después cambie o se descubran más cosas, pero bueno, esto es lo que pude encontrar hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el origen de la migraña? Todo va a partir de que se va a activar un sistema que lo vamos a llamar el trigémino vascular. Se preguntarán qué es este sistema. Pues bueno, va a ser una red de neuronas que van a conectar al nervio trigémino con los vasos sanguíneos que van a estar en las meninges, así más particularmente. Entonces, sí, neuronas que unan al trigémino con meninges. Es el componente vascular, ¿vale? ¿A qué nos va a llevar esto, esta activación? Bueno, se van a liberar varios péptidos, de los cuales podemos resaltar a dos principales. Uno va a ser el CGRP, que también lo conocemos como el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y también a la sustancia P. ¿Va que va? ¿A qué nos van a llevar estos dos péptidos? A dos cosas, principalmente. A una inflamación, pero una bastante particular, porque se le va a decir neurogénica. Porque sí, surge pues a partir de péptidos liberados directamente de nuestro cerebro, ¿no? Y aparte va a llevar a vasodilatación. Aquí igual podemos, entendiendo estos dos efectos, igual podemos entender más adelante que para este tema sí se los voy a dar, la parte del tratamiento, ¿no? ¿Qué más puede ocurrir aquí, no?
este, que también existan alteraciones corticales, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando, bueno, sí va a ser una de las causas, ¿no? Que van a provocar esta activación de este sistema, ¿no? ¿A qué nos va a llevar esta alteración cortical? Pues bueno, se va a decir que esto va a ser lo que nos dé las dos fases que va a tener, pues, nuestra migraña, que va a haber una inicial de despolarización y una seguida de hiperpolarización, donde bueno, va de nuevo, ¿no? Una de despolarización neuronal, que es donde se van a dar estas cosas que conocemos como auras, y después le va a dar una parte de hiperpolarización, donde va a disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, combinando ambas cosas, pues igual podemos integrar más sobre cómo se va a desarrollar esta migraña, ¿no? Y para este caso, igual quisiera remarcar una cosa que creo que es importante. Y es que también hay un importante componente genético. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que más o menos si tus papás presentan migraña, tú tienes un 30 a 60% de probabilidades de heredarla también. Por ejemplo, aquí les cuento que, por ejemplo, si es mi caso, yo tengo migrañas, mi mamá tiene migrañas y mis abuelos también tienen migrañas. Entonces sí podemos detectar esa influencia genética, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Pero no solamente van a jugar esta parte de la genética, sino que también el ambiente. ¿A qué nos referimos con el ambiente? Pues más que nada vamos a hablar de dos cosas. Por una parte, el estrés, que pues sí, estando estresados, eres más propenso a que te den migrañas, ¿no? También, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el clima. Y aquí igual les puedo contar que posiblemente creo que la última vez que me dio migraña justo fue desatada porque creo que fue en la secundaria que tocó ensayar un baile que iba a haber de algún festival y pues tanto tiempo en el sol fue el que me desencadenó esta migraña, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo de influencia que va a ser la hormonal. Esto es ya saben, las hormonas viajan por la sangre, entonces prácticamente actúan en todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí, pues no, aquí ahora sí no les puedo confirmar, pero lo que se dice es que la hormona con la que más se relaciona es con los estrógenos. Entonces, el momento en el que se supone que más te puede dar migraña es cuando disminuyen. ¿Y cuando disminuyen? Pues un poquito antes de la menstruación, ¿no? Entonces, igual se dice que es otro momento donde te puede dar una migraña, ¿no? Tantito antes de que comience la menstruación. Ahora sí, vamos a hablar del siguiente tipo, que va a ser el tensional. Entonces, aquí, ¿por qué va a ser? Bueno, porque se van a estar no, 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 activando muchísimo, pero muchísimo los músculos que vamos a conocer como pericraneales. ¿Cuáles van a ser estos? Pues, por ejemplo, los que estén encargados de la masticación, como los temporales, los maceteros, o también, por ejemplo, de los músculos cervicales, que suele pasar en muchísimo en el ámbito relacionado con estrés, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué más vamos a tener, no? Aparte, se dice que existe una sensibilización del sistema nervioso central. Esto va a llevar a que nuestro cuerpo pues sea hipersensible. Ah, caray, un momento, que me está fallando el lapicito. Ah, caray. Un momento, fallas técnicas. Listo. Entonces nos va a llevar a hipersensibilidad,
de estímulos nociceptivos, ¿va? A grandes rasgos de eso podemos hablar cuando hablamos sobre la fisiopato de una cefalalgia tensional, ¿no? Y ahora vamos a seguir con el último tipo dentro de las cefalalgias primarias, ¿no? Que va a ser en racimos. ¿Por qué, por qué va a suceder esto? Pues bueno, lo que se dice es que la disfunción inicia en el hipotálamo. Va con acento. Entonces aquí se origina este tipo de cefalalgia. Entonces, igual, repaso rapidísimo. ¿Para qué servía el hipotálamo? Pues en este caso las funciones que más nos van a importar van a ser que se encarga de regular nuestros ritmos circadianos, que tenemos varios, no solamente el del sueño, y aparte va a tener una importante influencia sobre el sistema nervioso autónomo. Entonces, una vez que pasa esta disfunción del hipotálamo, va a activar a un sistema nuevo, que va a ser el sistema trigémino autonómico. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que, como tiene, pues sí, una alta influencia de esta división del sistema nervioso, pues nos va a llevar a síntomas autonómicos ipsilaterales al dolor. Síntomas autonómicos ipsilaterales. Ahorita lo vamos a dibujar un poquito para que más o menos se puedan imaginar cómo se ve un paciente en cada tipo de casos, ¿no? Pero ¿qué síntomas autonómicos podemos hablar? Por ejemplo, escurrimiento nasal, rinorrea. Podemos también tener otra función autonómica como el lagrimeo o incluso podría haber una ptosis, que se le caiga un párpado, ¿no? Aparte de aquí, con todo este sistema, al igual que pasaba en el caso de la migraña por acá, también este sistema lo que nos va a llevar es que se libere el péptido CGRP, que como recordemos esto nos va a dar lo mismo que ya vimos por acá. Nos va a dar una inflamación neurogénica y una vasodilatación. Como eso ya lo vimos allá, ya no lo voy a anotar del otro lado, aparte porque ya no me cupo, pero bueno, ¿qué otra cosa tendríamos? Que em, dentro de la vasodilatación, por ejemplo, una arteria que va a estar muy, muy importante, importantemente afectada, va a ser la arteria meningea media. ¿Dónde? La arteria meningea media. ¿Y qué nos va a irrigar esta arteria? Pues principalmente, y por lo que nos va a importar igual bastante, es que va a ser la encargada de irrigar a la dura madre. ¿Va? Entonces, con eso, a grandes rasgos, igual podemos ver de qué se trata la fisiopatología en cada tipo de cefalalgias. Pero pues recordemos que también, aunque las primarias son más comunes, pues también tenemos las secundarias, ¿no? Y estas secundarias pueden tener varios mecanismos. Puede ser por algún mecanismo inflamatorio, que sucede igual que en todos en cualquier otro aparato, en cualquier otro sistema que estemos hablando, ya lo vieron en inmuno. También puede tener un mecanismo, por ejemplo, compresivo. ¿Esto por qué nos puede dar? Pues por aumento de la presión intracraneal, por algún tumor, por varias razones, ¿no? Pero pues si se comprimen las estructuras que están dentro de un cráneo, una estructura sumamente sólida que no se mueve, pues sí, causa un dolor de tipo compresivo, ¿no? Como tenemos pues vasos, puede también haber un mecanismo isquémico de este dolor o, por ejemplo, un mecanismo infeccioso. Ese que ya vimos en nuestra clase anterior de síndromes meningios, ¿va que va? Entonces, ahora sí, ya tenemos nuestra fisiopato completa.
Ahora sí, entonces, vamos a verlo de una manera más completa, ¿va? Ahora, entonces, ¿cuál fue la primera migraña? Bueno, la primera cefalgia que vimos, la migraña, ¿no? ¿Cuál va a ser la característica de este dolor? Va a ser punzante. ¿Qué quiere decir punzante? Es que el paciente te dice, doctor, siento que me atraviesa, un dolor que me atraviesa la cabeza. Ese tipo de dolor es la migraña, ¿no? ¿De qué curso vamos a estar hablando? Pues que va a ser lentamente progresiva, ¿va? Y podemos ver que no me ha tocado, gracias a Dios, pero ha de ser horrible. Pero se dice que esta migraña puede durar incluso hasta 72 horas. Es un dolor, pues sí, muy feo que no me gustaría imaginarme cómo se siente después de tanto tiempo, ¿no? ¿De qué síntomas se va a poder acompañar esta migraña, no? De náusea, por lo tanto también puede llegar a haber vómito. En general, los dolores, pues te suelen dar anorexia, ¿no? No te dan ganas de comer cuando te duele algo. También la fotofobia y la fonofobia, esto se los puedo confirmar si me pasa, si sucede. También los entornos luminosos, pues sí, como que te exacerban este dolor. Entonces, generalmente va a ser el tipo de lugares que los pacientes van a buscar cuando presentan migraña, ¿no? Un lugar que esté muy oscuro y muy solitario, con poquito ruido, ¿no? Con poquita luz. Y aparte, vamos a ver que en el 25% de los casos va a haber auras. ¿Cuáles van a ser las auras? Esto vamos a platicarlo más en el siguiente apartado, ¿va? El que va a ser de la semiotecnia, de cómo vamos a explorar este tipo de padecimientos. Pero, por ejemplo, igual aquí yo les puedo contar que en mi caso yo sí tengo aura. Y yo el aura que tengo es de tipo visual. Y a mí lo que me sucede es que antes de tener una migraña empiezo a tener esta visión de túnel, como que al centro oscuro y todo alrededor se ve luminoso. Pero bueno, eso ya lo veremos ahorita más adelante, ¿va? ¿Cuáles van a ser los desencadenantes? Por ejemplo, el que ya les había platicado hace ratito, ¿no? Por el clima. Esto de que, por ejemplo, estás bajo el rayo del sol, te va a dar una migraña, ¿no? Bastante probablemente. Porque otra cosa, esto igual se ha visto bastante relación con el alcohol. Lo que ya habíamos estado platicando, el estrés. ¿Qué otra cosa? La actividad física extenuante. Un paciente que a lo mejor, ahorita que está muy de moda esto del running, a lo mejor que se fue a un maratón, ¿no? ¿Qué otra cosa les había comentado? El desencadenante del estado hormonal. Entonces, particularmente podemos hablar de dos condiciones: menstruación mm, mm, y los anticonceptivos orales. Em, epidemiología. ¿Qué otra cosa podemos hablar de esto? Aquí se ha visto que es más común en mujeres, con una relación igual que en las enfermedades tiroideas, que va a ser de 3 a 1. Su duración va a ser aprox de unas 4 a unas 72 horas. Todas las que me han tocado, yo creo que sí han sido de 4 o poquito más, pero 72 horas no me lo puedo ni imaginar. ¿Con qué frecuencia van a tener estos dolores? Pues se puede describir que hasta varias veces por mes. ¿Cuál va a ser aquí el tratamiento? Bueno, vemos que podemos dar AINES para estos dolores o también fármacos que son como más específicos para migrañas, por ejemplo, que van a ser los triptanos. ¿Cuál va a ser el principal? Bueno, el medicamento que vimos en el temario de farma en segundo año va a ser sumatriptano. Y aparte, como entre los síntomas acompañantes tenemos bastante náusea, bastante vómito, pues también es lo que podríamos dar, ¿no? Un antiemético.
¿Y cómo se va a ver este dolor? Pues bueno, generalmente se dice que suele ser como de, ay caray, como de un lado, que como que va atrás del ojo y que va a subir, ¿no? Entonces más o menos así se vería este dolor. Que vamos a ponerle otra pasada de color para que sea más intenso. Ahora sí, pasamos con nuestra siguiente cefalalgia, que va a ser la de tipo tensional. Aquí igual tiene una forma bastante particular de cómo nos la describe el paciente, ¿no? De entrada, en este caso sí va a ser bilateral, ¿no? Va a afectar a ambos lados de la cabeza. Se va a describir como un dolor sordo. Y las dos maneras más comunes en las que te lo puede describir el paciente, la más común a lo mejor, es que sienten como una banda que les aprieta, ¿no? Que los oprime en la cabeza. Entonces, si se pueden imaginar aquí una banda, que así, más o menos aquí, así te pueden describir el dolor incluso, ¿no? Con este movimiento. O también la otra forma es que pueden decir que se siente como si los apachurraran con tenazas, ¿no? Como si con una pinza les estuvieran apretando la cabeza de ambos lados. También así te lo pueden describir. ¿Cuál va a ser el curso que va a tener este tipo de cefalalgia, no? Em, pues bueno, aquí igual va a ser como de dos etapas. Se dice que en un inicio va a ser episódico, pero que después va a progresar y puede hacerse crónico, donde les va a ocurrir esto, pues incluso mm, 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 varias veces por día. ¿Cuáles síntomas va a tener, no? Acompañantes. Principalmente tensión muscular. Más específicamente en la nuca. ¿Qué otras cosas vamos a tener? Desencadenantes, igual que en los demás tipos de dolores de cabeza, ¿no? Aquí se ha visto que suelen asociarse con cosas a lo mejor más como emocionales, que puede ser la depresión, la ansiedad y naturalmente también el estrés. ¿Va que va? Ahora, para la epidemiología de este tipo de enfermedades, igual se suele decir que es más común en mujeres que se van a encontrar entre los 30 y los 40 años. Y aquí igual, para que tengan su anotación, esta va a ser la causa más común de una cefalalgia. Ahora, la duración. Esta puede durar desde 30 minutos hasta 7 horas. Su, su frecuencia, ¿qué tanto puede pasarle? Bueno, pues como ya saben, esto va ligado a un componente emocional bastante marcado. Puede ir desde que sea rara vez hasta que sea diario, ¿no? Varía muchísimo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento aquí que se puede dar? Podemos tenerlo de dos maneras. Cuando es un dolor agudo, es decir, la paciente ya está en ese dolor, lo tiene ya en ese momento, pues bueno, se le dan AINES. Pero también se puede dar de una manera profiláctica. ¿De qué estamos hablando? Que es cuando la paciente dice, no, pues ahorita a lo mejor tengo que entregar un proyecto muy importante, este, un proyecto muy importante, ya sé que voy a estar estresado, ya voy a estar estresada o pues no sé, a lo mejor tuvo alguna pérdida o algo de este estilo, pues entonces a lo mejor se lo puede tomar, ¿no? Antes, de forma profiláctica, antes de que le dé. ¿Y qué es lo que se toman en estos casos? Amitriptilina. Ya, en resumen, así podemos ver la tensional y cómo se describe. Pues bueno, como una banda, ¿no? Que oprime la cabeza. Entonces aquí nuestro amigo Asclepio nos lo puede ilustrar bastante bien, que sí, se va a sentir más o menos de ese estilo esta cefalalgia, ¿no? Em,
Sí, bueno, sí, va a ser como principalmente en esa zona, pero también se va como hacia arriba el dolor, ¿no? Pero bueno, sí, esta partecita, ¿no? Más intensa, así como esta zona como de banda o como de pinza, ¿no? Ya por último, nuestra cefalalgia de tipo en racimos. Entonces, ¿cuál es el primer punto? La característica, ¿cómo se va a sentir este dolor? Bueno, este dolor nuestro paciente lo puede referir igual que una migraña como punzante, o sea, esto de me atraviesa, o por ejemplo lo puede describir como quemante. El curso. eh, en cuanto al curso, aquí sí va a ser importante porque el curso va a ser el que le dé a este tipo de cefalalgia el nombre de enracimos. ¿Y qué quiere decir esto? Que igual va a ser como le van a dar épocas con ataques, le van a doler muchísimas veces le va a doler muchísimas veces la cabeza, por ejemplo, en el lapso de una semana, y después van a haber periodos de remisión en los que pues no van a haber síntomas, ¿no? Entonces, por eso es que por su curso se le da este nombre de enracimos. Le dan muchos episodios de dolor y luego descansa un tiempo. Luego muchos episodios de dolor, descansa un tiempo. Entonces, sí, aquí el curso va a ser lo que sea importante. Síntomas acompañantes. ¿Qué nos va a dar este tipo de dolor de cabeza? Nos va a dar también, como en el tensional, tensión muscular. Nos va a dar, aquí es, si recuerdan aquí en la fisiopatología, gracias a esta afectación en no, es de aquí arriba, el sistema trigémino autonómico, pues nos va a dar también estos síntomas de sistema nervioso autónomo, ¿no? Los que ya les había estado platicando un poquito desde la diapo pasada, ¿no? A lo mejor lagrimeo, que le llore un ojo, aquí igual hay que tenerlo en cuenta, del el ojo de donde tenga igual el dolor. Si le duele la cabeza el lado derecho, ese ojo va a ser el afectado, ¿no? También puede tener inyección conjuntival, por ejemplo, que se ponga rojo de la cara, lo que ya les había platicado, que tenga rinorrea a lo mejor, o por ejemplo puede ser que pues que tenga congestión nasal, como si solo tuviera gripa de un lado, todos los síntomas. Y bueno, desencadenantes, ¿qué es lo que puede desencadenar esto? Igual aquí, como en, como en el tipo de migraña, si se dan cuenta, tiene ligeras similitudes y es pues igual la ligera similitud que hay en la fisiopatología de ambas, también va a desencadenarse por el alcohol. ¿Qué otra cosa puede desencadenar este tipo de dolor? El insomnio. Mucho tiempo que no duermen los pacientes, ¿no? Los nitratos que pueden encontrarse en la dieta o las luces brillantes. Les digo igual, por ejemplo, que sucede en el caso de la migraña, ¿no? Hay muchas cosas en común. Solo que aquí sí hay algo importante, que en este caso, para la parte de epidemiología, va a ser más común en los hombres. Va a ser el único tipo de cefalalgia que tenga un predominio en hombres. Igual va a ser de 3 a 1. Por cada mujer afectada hay 3 hombres afectados. Y al igual que en el caso, por ejemplo, la atencional, va a ser su rango de edad, que va a ser más común de los 20 a los 40 años, más o menos. ¿Cuánto va a durar estos minutos, estos ataques? Pues bueno, como es en racimos, pueden ser varios, pero van a ser cortitos. Entonces van a ser aprox de unos 30 a 40 minutos. ¿Qué frecuencia va a tener? Aprox de 1 a 3 ataques por día. Y el tratamiento. Igual aquí podemos dividir el tratamiento en, en dos maneras, ¿no? El tratamiento agudo,
se va a dar igual que en el caso de la migraña, con triptanos y también se dice que con oxígeno al 100%. Y aparte, puede haber otra modalidad de tratamiento que va a ser el crónico, que se va a dar verapamilo y se va a dar de manera, pues, de profilaxis, ¿no? ¿Cómo se va a ver este tipo de cefalgia, ¿no? A lo mejor puede estarle doliendo este lado de la cabeza y va a tener, por ejemplo, que este escurrimiento nasal, ¿no? De este lado, por poner un ejemplo, ¿no? Y así igual con estos dibujitos sobre nuestro querido Asclepio, pues lo pueden recordar muchísimo mejor. Ah, ahora sí, aquí quisiera hablarles de la semiología y la semiotecnia de forma, pues más conjunta, porque creo que de por sí con este ya vimos casi por completo la parte de semiología. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a preguntar, por ejemplo, ¿no? Al inicio, la historia natural de la enfermedad, ¿no? De su dolor de cabeza actual. ¿Por qué vamos a empezar? Por la naturaleza del dolor, ¿no? Aquí en qué deben de enfocarse, en dos cosas principalmente, que igual ya las estuvimos platicando desde la tabla anterior, ¿no? Pero bueno, la localización, que ya saben, hay veces que los pacientes a lo mejor tienen dificultad para comunicarse, entonces hay que muchas veces proponerle a lo mejor opciones si ven que está bastante, si le cuesta trabajo describir su dolor, pero pues podíamos buscar si es unilateral, si es bilateral, si a lo mejor es un dolor que le llamamos orbital, detrás de los ojos. También la característica del dolor, ¿no? Opciones que tenemos, por ejemplo, ¿no? Pulsátil. Esto que sienten así, ¿no? Como si les latiera la cabeza, dicen por ahí, ¿no? Opresivo, esto de me aprieta, ¿no? Eh, punzante, punzante. Esto de que sienten que les atraviesa la cabeza, ¿no? ¿Qué más podemos preguntarles y qué es importante? Eh, Desencadenantes y también los exacerbantes, ¿no? Ah, igual las cosas que ya hemos estado platicando, ¿no? El estrés, algún estado hormonal. Aquí preguntamos tanto si consume anticonceptivos orales como pues preguntar relacionado a la menstruación. Aquí otra cosa que es importante, que como tal no platicamos en ninguna de las cefalalgias pasadas, porque pues no era el caso, no aplicaba para estas, es la situación de la postura, la posición del paciente y cuáles nos van a importar bastante va a ser la posición acostado y pues sí, principalmente estando acostado. Porque lo que podemos ver, por ejemplo, es que si el paciente se acuesta y dice que esto le aumenta el dolor, pues podemos pensar que esté relacionado el dolor de cabeza a un aumento de la presión intracraneal. Y por el contrario, por ejemplo, si nos dice que estando parado le empeora este dolor de cabeza, pues podríamos pensar en lo contrario, que es por una presión intracraneal baja. Esto les digo, no lo tocamos ahorita con las cefalalgias que vimos porque pues estábamos checando las primarias y esto es más pues por una razón secundaria, pero no está de más que lo sepan, ¿no?
¿Qué otra cosa? Lo que pusimos como los síntomas asociados, ¿no? En el cuadro pasado. ¿Cuáles son los principales que nos podrían importar aquí, ¿no? Las náuseas. Este, permítanme tantito. Mm, sí va, súper. Entonces, las náuseas. ¿Recuerdan con cuál era compatible de las que vimos? Por ejemplo, con la migraña. Pero también puede estar relacionado con otras cosas que pues van a estar mucho más feas, ¿no? Por eso les digo, no hay que descartar nunca estas opciones, las secundarias, pero pues sí suelen ser menos frecuentes. También se puede deber a un tumor cerebral, a meningitis, a una hemorragia intracraneal, etc., etc. ¿Qué otra cosa nos va a importar bastante? Las auras. Igual como recordamos, es pues es característico también de las migrañas, que van a ser se les llama, o sea, ya como definiéndolo, podemos decir que son síntomas neurológicos temporales que van a existir antes o durante un ataque migrañoso. Así lo podemos definir a manera general, ¿no? Y hay de diferentes tipos, pero principalmente el más común es que sean visuales. También pueden haber algunos otros como los sensorimotores, pueden a lo mejor, que hasta ahorita lo recuerdo, creo que también es algo que me pasaba a mí, me costaba trabajo hablar, o sea, como si se te trabara la lengua tal cual. También así lo pueden describir, ¿no? Pero principalmente se van a tratar de auras de tipo visuales. ¿Qué otra cosa quiero que le pongan bastante atención? A los antecedentes. Y esto a lo mejor es más bueno, sí, le pega tanto a las primarias como a las secundarias, pero podemos hablar de la hipertensión. Ver desde hace cuánto la tienen, si está en metas, con qué medicamentos se la controla, etc., etc., ¿no? También los medicamentos. ¿En cuáles se deberían de enfocar más? Principalmente en tres. Por una parte, anticoagulantes. ¿Por qué? El hecho de estar en un estado de anticoagulación, pues va a ser más propenso al paciente a hemorragias, ¿no? No se descartan las hemorragias intracraneales. Entonces, por eso hay que, por ejemplo, prestar atención a este tipo de medicamentos. ¿A cuál otro? A los anticonceptivos orales, ¿no? Ya hemos platicado de por qué hay una influencia hormonal bastante relacionada con la cefalalgia. ¿Y qué otro de qué otro medicamento podemos hablar? De analgésicos. ¿Y esto por qué? Igual como para darnos una idea de qué tan intenso es su dolor de cabeza, cómo se lo ha estado manejando. También podemos hablar del consumo de sustancias, ¿no? La más importante de que se mencionaba en varios tipos de cefalalgias como desencadenante, pues tenemos el caso del alcohol, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Pues finalmente la historia familiar, ¿no? Aquí es donde juega la parte pues ver la parte genética, ver si sus familiares tienen dolores de cabeza similares, ¿no? Ahora sí, pasamos con el último punto de esta parte de semiología y semiotecnia, ¿no? El examen físico. Lo primero que tomamos en el examen físico, ¿no? Los signos vitales. ¿Cuáles son los que, por ejemplo, nos pueden saltar mucho a la vista y nos pueden dar muchos datos? Principalmente dos. Como ya hablamos desde el punto pasado, la presión arterial, ¿no? Entonces, ¿por qué? No sé si lo vieron con Paco, si lo van a ver después, pero pues bueno, puede ser una cefalalgia característico de una crisis hipertensiva.
¿Qué más? La fiebre, a la hora de tomarle la temperatura corporal, ¿no? Que como sabemos, prácticamente fiebre es sinónimo de infección. Y ahora sí, ¿qué nos puede importar? Examinar la cabeza y el cuello. ¿Qué podemos notar en este examen, no? Antes que nada, pues hay que, pues sí, ya saben, seguir la semiotecnia normal que se sigue en cualquier otra parte del cuerpo, pero igual les voy a dar como los puntos así como más específicos en los que se pueden fijar, ¿no? Y que si le prestan mayor atención, igual puede darle un plus a lo que a lo mejor podrían explorar sus compañeros normalmente cuando están ante un paciente así, que les recuerdo, es la causa número uno de consultas, entonces en neuro, entonces sí es importante saber de cefalalgias. Pues bueno, vamos a palpar la arteria temporal. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues por esta parte autoinmune que estábamos viendo, que es de la arteritis temporal. Y aparte, lo que vamos a evaluar va a ser el movimiento de mandíbula. Ah, caray. Ujú. Igual, a lo mejor tiene un problema en la articulación temporomandibular y esto podría estarle ocasionando el dolor, ¿no? Entonces, también hay que ver esta parte. Otra cosa, a lo mejor más igual importante, palpar los senos paranasales. ¿Por qué? Pues bueno, si a la hora de tocarlos el paciente tiene exceso de sensibilidad, pues a lo mejor podríamos estar sospechando de una sinusitis. ¿Qué más podemos hacer? Lo que habíamos platicado en los datos de alarma con nuestro amigo Snoopy, el fondo de ojo. ¿Y qué es lo que aquí podríamos encontrar en algunos casos? Papiledema. Ya lo hemos platicado desde la clase pasada, pero pues bueno, papiledema, sinónimo de presión intraarterial, intracraneal elevada de manera crónica, ¿no? Ahora estamos ahorita viendo el apartado de neuro, ¿no? Entonces, claramente, dentro del examen físico, algo muy importante va a ser el aspecto neurológico, ¿no? Que, que se debe de hacer de una manera, pues, completa para descartar cualquier tipo de déficit neurológico, ya sea un accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneal, meningoencefalitis, una lesión que sea ocupante de espacio, como esto que les comentaba, típico en tumores, o a lo mejor una trombosis de los senos venosos cerebrales, ¿no? Y ahora aquí, una cosa que encontré que me resultó bastante interesante. Una de mis amigas está muy encaminada para la parte de dermatología, ¿no? Entonces, ella lo que me decía es que para ella la piel es el reflejo de la salud general del cuerpo, ¿no? Y pues se me hizo raro, pero curiosamente también llegué a encontrar que es importante también aquí explorar la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hay dos sarpullidos que nos van a, sí, dos exantemas que nos van a saltar bastante a la vista y que nos pueden orientar a dos entidades diferentes que pueden ser causantes de dolor de cabeza. Primero, si vemos que es un exantema vesicular, esto ya lo van a ver. Suele ser bastante característico que si se ven vesículas, sea por algún virus de herpes, ¿no? Chispas. Otra vez me salió aquí internet inestable. Pero bueno, si me trabo, me avisan, porfas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, un exantema si se ve purpúrico y se ve difuso, podríamos estar hablando de que hay una infección, ah, caray, de meningococo. Y así, igual, a lo mejor lo vimos de una manera más amplia, pero les comento es porque, ah, caray,
Ah, chispas. Bueno, si quieren que repita algo, igual, pues con mucho gusto, ¿eh? De verdad. Sí, a lo mejor vimos un poquito más largo este tema, porque les comento es la causa número uno de que los pacientes, el primer motivo de consulta en tanto ambulatoria como en urgencias en neuro, entonces por eso sí quería abordarlo de manera bastante completa y pues sí, a lo mejor por eso tardé un poquito más a comparación del tema pasado, ¿no? Y bueno, con eso ya terminamos nuestro segundo tema y ahora sí nos podemos ir a nuestro tercer y último tema. Les digo, originalmente nada más íbamos a darles tres temas en todo el curso de neuro, pero pues quise hacer un esfuerzo por darles los cinco y pues bueno, aquí ya vamos con el último tema que va a ser el síndrome epiléptico y ya con este pues cerramos nuestro módulo de neuro, ¿no? Entonces, desde un inicio, ¿no? Antes que nada, pues aclarar, ¿no? Que es un trastorno neurológico, que pues ahora sí va a involucrar todo este conjunto de manifestaciones clínicas, o sea, tanto síntomas como signos, y también electroencefalográficas, que van a ocurrir juntas y van a permitir definir un tipo específico de epilepsia. Pero bueno, no solamente va a ser clínica y electroencefalografía, sino que también vamos a hablar de otras cosas que también pueden resultar importantes, que puede ser a lo mejor la parte imagenológica y la parte genética. Em, Aquí igual hay que recalcar que va a involucrar la presencia de crisis epilépticas recurrentes no provocadas. Lo más importante, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto con que no sean provocadas? Pues que no exista un factor agudo reversible que podamos identificar como desencadenante, ¿no? ¿De cuáles podríamos estar hablando? Pues bueno, tenemos que descartar que estas crisis se deban a lo mejor a fiebre, que como sabemos, una fiebre muy alta nos puede dar síntomas convulsivos. ¿Qué otra cosa nos puede dar? La hipoglucemia también se ha visto, el trauma cráneoencefálico también puede ocasionar una crisis epilépticas. Entonces tenemos que antes que nada descartar estas partes, ¿va? Y ahora sí vamos a ver cómo se clasifican, ¿no? Pues lo más a grosso modo es que se clasifiquen en focales y en generalizadas. Y pues claro, como suele haber en todo, suele haber una clasificación como desconocida, ¿no? Que es la que se sigue investigando y se siguen proponiendo más formas de clasificarla y así, ¿no? Pero bueno, primero vamos a hablar de la focal. ¿Qué quiere decir que sea de tipo focal? Pues bueno, que se va a iniciar en una red neuronal localizada. ¿Qué más quiere decir esto? Pues que va a ser de un solo hemisferio, la afectación, ¿vale? Y todavía la focal la podemos dividir en más maneras, ¿no? Por ejemplo, si tiene alteraciones de la conciencia o no. Y también, por ejemplo, si tiene afectación motora, que aquí igual podríamos estar hablando de más tipos de epilepsias, que podría ser, por ejemplo, la clónica, las tónicas, los automatismos, que ahorita vamos a hablar más a fondo, o también pueden haber crisis epilépticas que vamos a conocer como no motoras. Aquí igual tenemos varios tipos, pueden ser sensoriales, pueden ser autonómicas, pueden ser cognitivos,
y también pueden ser sensoriales. No, ya emocionales es el que nos falta. Va, más o menos de esta manera podemos hablar de las focales. Y ahora vámonos con las crisis generalizadas, ¿no? Aquí, pues, si es generalizado, pues podemos decir que son redes bilaterales. Esto quiere decir que en ambos hemisferios. Y pues también esta vamos a poderla clasificar igual a lo mejor de tres formas básicas. Las crisis tónico-clónicas, las crisis de ausencias, que pueden ser típicas o atípicas, y las mioclónicas, tónicas o atónicas. Bueno, entonces con esto ya igual podríamos ir palomeando desde ya dos puntos que nos marca el temario, ¿no? La parte del concepto y la clasificación. Y esto a lo mejor lo vamos a ver en un orden diferente al que vimos en las cefalalgias, ya que primero vamos a ver, eh, esperen un poquito. Creo que se cambió, pero bueno, originalmente iba primero la semiología, pero bueno, vamos a empezar, híjole, ¿qué será? Vamos a ir la semiología, creo que le puedo dar más continuación. La semiología, toda esta parte de signos, síntomas que podemos identificar. Aquí quiero que se enfoquen en que vamos a tener tres tipos de síntomas. Los prodrómicos, que también vamos a llamar las auras, que pues principalmente se van a dar en las crisis de tipo focales. Los síntomas ictales, que van a ser durante la crisis. Y finalmente los postitales, ¿no? Pues ya una vez que pasó esta crisis. Pero bueno, vámonos desde lo prodrómico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de auras podemos tener? Aquí ya como, sí, se ven un poquito encefalalgias, ¿no? Pero son mucho más específicas de las crisis epilépticas. Entonces aquí sí vamos a hablar un poquito más de las auras. ¿Qué tipo de auras tenemos? Hay unas que se van a llamar epigástricas. ¿Cuáles van a ser estas auras, no? Y es que los pacientes dicen que es una sensación como de subida, como que sienten que algo les sube desde la boca del estómago y que se les queda como en el pecho, porque sienten esta sensación de que algo se les regresa. Me pareció muy raro, yo nunca lo he escuchado, pero pues se menciona bastante en varias fuentes, ¿no? También puede ser algo de nuestros dos sentidos químicos, ¿no? Puede ser una aura olfativa o gustativa. Em, Generalmente los olores o los sabores que llegan a tener los pacientes por alguna razón suelen ser desagradables, que sientan que el ambiente les huele a basura, que les huele a carne podrida, cosas desagradables o que sienten en la boca igual como sabor a podrido o así, pero generalmente suelen ser sensaciones, les digo, desagradables, ¿no? ¿Qué otro tipo de auras? Las que habíamos visto en cefalalgias como las más comunes. Ay, se trabó un poquito, no sé. Bueno, igual ya saben, si no cualquier cosa me avisan. Las visuales. Estas visuales, pues ya sea que el paciente vea como lucecitas o que empiece a ver como su entorno con figuras como geométricas, esta sensación de túnel que les había comentado que a mí me sucedía, o pues también incluso pueden llegar hasta alucinaciones más complejas, ¿no? ¿Qué más vamos a tener? Auras de tipo auditivas, ¿no? Que los oídos les zumban, eso también me ha pasado a mí, o que empiezan a escuchar ruidos a su alrededor, o que escuchan a lo mejor igual algo más complejo, como incluso ya voces, también puede ocurrir. ¿Qué más tenemos? Somatosensoriales. ¿Qué pueden sentir los pacientes? A lo mejor antes de que
empiecen a tener una crisis convulsiva, pueden sentir algo les hormiguea, ¿no? A lo mejor una mano, un pie, o que sienten que se les entume, o que sienten que les empieza a doler. También podría pasar. Otro tipo de aura, pues las psíquicas. ¿Qué puede ser? Pueden empezar a sentir así como miedo, mucha angustia, pueden sentirse como decaídos, como si tuvieran depresión, pueden tener el déjà vu, que pues ya saben, es como esa sensación de ya haber vivido algo, o puede ser lo contrario, que es como no sé si se pronuncia así, pero es como el jamais vu, algo así, que es lo contrario. En vez de sentir de, oigan, yo creo que esto ya lo había visto antes, es una sensación pues de extrañeza, como que no se hallan, ¿no? A grandes rasgos, estas son las auras que podríamos estar identificando, ¿no? Ahora, los síntomas ictales, o sea, durante esta crisis. Aquí igual podemos ver que vamos a tener, de acuerdo a nuestra clasificación, van a ser diferentes, ¿no? Entonces, recordemos que, por un lado, teníamos las crisis focales. Entonces, aquí teníamos que se dividían en sin alteración de conciencia y con alteración de conciencia. En el caso donde no se vea alterada su conciencia, van a tener movimientos automáticos, van a tener como espasmos, van a tener fenómenos sensoriales pero ya más localizados y con alteraciones de conciencia. Pueden tener, por ejemplo, la mirada fija en un punto, los automatismos, que sí creo que no lo hemos hablado a fondo, pero los automatismos, pues, pueden ser muy variados. Pueden ser que, por ejemplo, se estén lamiendo los labios. Eso es uno bastante común. O que se pongan a masticar. O que pasen mucha saliva, se pongan a tragar y a tragar. O que estén, no sé si tienen algo en la mano, un papelito, que se pongan a jugar así mucho con eso. O que empiecen a jalarse la ropa, ¿no? O a caminar así como sin rumbo. Caminar así como en automático, ¿no? También puede ser algo que empiecen a hacer como gemidos, como que empiecen a balbucear, como que repitan mucho, alguna palabra. O sea, en general, con alteración de la conciencia podemos ver esta desconexión, ¿no? Que hay del entorno. Y para nuestro otro tipo, en la clasificación, tenemos las crisis generalizadas, ¿no? Aquí igual, recordemos que hay varios tipos de crisis, entonces dependiendo de cuál estemos hablando, va a ser el tipo de síntomas que tendremos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una crisis de tipo tónico-clónica, antes que nada, vemos que de forma súbita pierden la conciencia, ¿no? Entonces, primero lo que les da es la parte tónica, les da mucha rigidez, ¿no? Y después pasamos a la parte clónica, que es el movimiento de sacudidas, ¿no? ¿Qué más les pueden dar estos pacientes? Pueden llegar a la cianosis, a lo que, por ejemplo, se habla mucho hasta en películas, series médicas y cosas así, de morderse la lengua, la incontinencia urinaria, que se hagan del baño mientras están en esta crisis. Pues sí, en general eso es la tónico-clónica. ¿Cuál otra tenemos? Las crisis de ausencias. Entonces, ¿qué es lo que se ve generalmente? Pues es como si se desconectaran, pero solo por unos cuantos segundos, no es una desconexión breve. Y generalmente, como lo describen, por ejemplo, los papás que los llevan a consulta, es como que lo detectan que el niño se queda así como con la mirada fija en un lado y no responde, ¿no? Siguiente tipo, las mioclónicas, ¿no? Sí, ya lo habíamos platicado desde las tónico-clónicas, ¿no? Pero en estas mioclónicas, pues van a ver las sacudidas de las extremidades y por alguna razón este tipo de crisis suelen darse principalmente en las mañanas. ¿Cuál otra tendremos? Las atónicas. En estas, pues se va a perder el tono muscular de una forma, pues muy brusca y esto va a llevar a que los pacientes, así, estén normales y de repente caigan, ¿no? Y aparte tenemos a las tónicas,
que pues es como ya habíamos igual mencionado desde acá, las tónico-clónicas, solo que aquí va a ser una rigidez sostenida que no se va a seguir de la fase clónica, simplemente van a estar duros, duros, duros los pacientes. Y bueno, de esa manera podemos resumir los síntomas ictales, ¿va? Ahora sí, pasemos con los síntomas postictales. ¿De cuáles estamos hablando? A lo mejor hay que evaluar si el paciente después de una crisis presenta somnolencia, si además pueden estar confundidos, les puede dar cefalgia, como ya lo habíamos estado viendo. Y también una cosa muy particular, por ejemplo, que le llamamos parálisis de TOF. ¿Qué va a ser esta parálisis de TOF? Va a ser un déficit neurológico transitorio mientras en este periodo después de su crisis. Y pues algo igual, que suele pasar bastante, la amnesia, ¿no? Del evento. O sea, a lo mejor estuvieron ahí varios segundos en una crisis y el paciente ni en cuenta, se despierta así como, ¿qué pasó, no? O sea, a lo mejor, ¿por qué ven a todos por qué todos están asustados? ¿Qué les sucede, no? Y bueno, ya una vez viendo más o menos cuáles son los signos, los síntomas que suceden durante una crisis convulsiva, ahora sí vamos a pasar con la parte de semiotecnia, que es, yo con lo que quiero que más se queden es con esta parte del interrogatorio, ¿no? Siempre es como lo más importante dentro de la clínica. Entonces, empezar preguntando, ¿no? ¿Cómo es que empieza esta crisis? Em, ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues detectar si el paciente tiene aura, ¿no? Y si es que tiene aura, pues de qué tipo es, ¿no? Ya con las que vimos acá. Siguiente, ¿qué hace el paciente durante la crisis, ¿no? A lo mejor esto puede llegar a ser difícil preguntárselo directamente al paciente y más bien se le pregunta al acompañante, pero es igual para ver qué es lo que hace, ¿no? Se queda rígido, tiene movimientos, empieza a hablar, a balbucear, este, tiene alguna alteración en su conciencia, tiene algún automatismo, igual como los que hemos estado platicando. Ese tipo de cosas son las que detectamos al hacer esta pregunta, ¿no? En duración de la crisis, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Dura segundos? ¿Dura minutos? ¿Cuánto le dura, no? ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Qué le pasa después de la crisis? ¿Qué es lo que queremos preguntar? Estos síntomas que ya hemos estado platicando, ¿no? Del periodo postictal. Si siente confusión, si siente somnolencia, le duele la cabeza, este, todo esto, si puede recordar qué pasó, etc, etc. Frecuencia de la crisis, ¿no? ¿Qué tan regularmente le sucede esto? Luego, factores desencadenantes. Que pues si los detecta, ¿no? A lo mejor si es cuando está estresado, si es cuando no duerme mucho, si es con luces intensas e intermitentes, así como de fiesta, si es por el alcohol, si fue por algún medicamento que esté tomando, si tuvo fiebre, cosas del estilo, si lo puede detectar. A lo mejor a veces puede ser difícil, pero hay que hacer el intento, ¿no? Por descubrirlo. Antecedentes personales del paciente. Cosas que igual ya hemos estado platicando. Un trauma craneoencefálico, meningitis, encefalitis, a lo mejor un accidente cerebrovascular o que, pues también a lo mejor un antecedente familiar, ¿no? Que también alguien más en su familia presenta este tipo de crisis. Pero bueno, es como lo más importante y en lo que deberían de enfocarse para la parte de semiotecnia, ¿no? Enfocarse en esta parte. Y ahora sí, hablemos de la fisiopatología, ¿no? Entonces, principalmente va a radicar en que hay una hiperexcitabilidad neuronal, además de una sincronización anormal de las redes neuronales, ¿no? Esto puede deberse a varias alteraciones que van a suceder a diferentes niveles, molecular, celular, a nivel de circuitos neuronales, diferentes niveles, ¿va? Entonces, vamos a hablar como punto por punto de cuáles son las cosas que se postulan, ¿no?
puede haber un desequilibrio entre la excitación y la inhibición. Por un lado, puede haber un aumento de la actividad excitatoria. ¿De qué podemos estar hablando? Bueno, pues tenemos dos, dos alternativas, dos cosas, dos escenarios. Por una parte, puede que a lo mejor estén funcionando de más los receptores AMPA y NMDA. Déjenlo separo para que no parezcan uno mismo. Ahí está. Entonces, ¿para qué son estos receptores? Bueno, son para glutamato, ¿no? Recordemos, glutamato, el excitatorio por excelencia en nuestro sistema nervioso central, ¿no? Entonces, puede ocurrir por esto, ¿no? Una actividad bastante aumentada de estos receptores. ¿Por qué otra cosa puede ser? Pues a lo mejor se está liberando de más el glutamato. En esencia pueden ser estos dos escenarios, ¿no? Y también puede ser por disminución de la actividad inhibitoria. Esto también puede ser por lo este, más o menos similar a lo que vimos arriba, ¿no? A lo mejor aquí es porque están funcionando menos los receptores de GABA, tanto el GABA A como el GABA B. Entonces esto igual nos podría estar ocasionando que haya una menor inhibición. O por la otra parte puede a lo mejor ser que se está liberando menos o se está produciendo menos GABA. Va, esta es una de las partes que podemos ver para la parte de fisiopatología. ¿Qué más puede pasar? ¿Alguna alteración en los canales iónicos? ¿De qué estamos hablando aquí? Que pueden mutarse los genes que codifiquen para algunos canales, ya sea de sodio, de potasio, de calcio, principalmente esos tres, que nos lleve a, a una hiperexcitabilidad, que pues sí, las neuronas se vuelvan más propensas a descargarse, ¿no? Ujú. ¿Qué más podemos tener? Modificaciones en la red neuronal. ¿De qué estamos hablando con esto? Pues que la plasticidad sináptica sea normal, es decir, que hayan reorganizaciones de las conexiones neuronales, principalmente, por ejemplo, después de una lesión cerebral. Entonces, lo que se hace es que, pues sí, se reorganiza y se hacen circuitos más excitables. ¿Va? ¿Qué otra cosa puede pasar? Génesis de circuitos epilépticos, igual que por alguna razón patológica se formen redes neuronales que tengan una actividad anormal, ¿no? Y un tema que hemos visto desde síndromes meningeos, la parte de la neuroinflamación, es decir, inflamación crónica del cerebro que puede estar asociada a, por ejemplo, traumatismos, a infecciones, por eso lo vimos en meningitis, a accidentes cerebrovasculares, pues pueden contribuir a que se desencadene una epileptogénesis, ¿no? Y bueno, como hemos estado igual platicando, en todo existen factores genéticos que, por ejemplo, principalmente esto va a ser cuando hay mutaciones en canales iónicos o, por ejemplo, pueden haber también factores ya sea ambientales o adquiridos, ¿no? ¿Qué va a querer decir esto? Por ejemplo, puede ser que se deba a un trauma craneoencefálico, como ya lo hemos estado hablando bastante, tumores, infecciones, em, accidente cerebrovascular también, o sea, creo que pueden ser entre los adquiridos, aunque igual podemos hablar a lo mejor de causas más congénitas, a lo mejor, alguna malformación de la corteza cerebral o algo pues perinatal, como podría ser la hipoxia. Sí, es de lo que podemos hablar en esencia, ¿no? Entonces, durante una crisis epiléptica, un grupo de neuronas que les vamos a llamar foco epiléptico,
van a comenzar a descargarse de forma paroxística y sincrónica. En esta actividad anormal puede permanecer localizada, es lo que hemos visto como focal, o puede propagarse a otras áreas del cerebro, esto que hemos visto como generalizada. Y bueno, en esencia eso es lo que podemos decir de los tres temas que vimos hoy. Ya con esto terminamos nuestro bloque de neurología. Espero que les haya gustado, que les haya promovido su interés por esta bella rama de la medicina. Si tienen cualquier duda, ya sea de esta clase o de la primera, pues pueden hacérnosla llegar, ya saben, en el Instagram de Asclepios, en el grupo que tenemos de WhatsApp o conmigo directamente. Y bueno, ya saben que en Asclepios tenemos esta costumbre de al final dejar una hoja dorada, o en estos casos para las exposiciones la hacemos negra con detalles dorados, donde vamos a resaltar lo más importante, ¿no? Entonces, en esta ocasión no hay resumen de los tres temas, sino que es a lo mejor una invitación, y es que no solamente todo es medicina, y por eso les quiero dejar que en esta ocasión lo más importante que les podría dejar es el mensaje de esta película. Es mi película animada favorita. Se llama The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. Es una película hermosa, película animada favorita. Creo que todas las veces que la he visto he llorado. Está en Apple TV, por si la quieren ver. Igual tengo el libro y demás. 100% recomendada la historia. Entonces, ¿con qué quiero que se queden? ¿Qué quiero que se lleven? Pues esta película. Es muy bella, bellísima. Si tienen la oportunidad, véanla, aprovechen ahorita que son vacaciones. Y bueno, si no hay dudas, con esto me despediría. Muchísimas gracias.